Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Startups colombianas atraen nuevos capitales. Estos destacados emprendimientos cada vez consiguen más recursos para expandirse. Entre los países de América Latina, Colombia se destaca ante los ojos de los inversionistas. Analizaremos el tema con Marcela Rueda, subdirectora ejecutiva de Connect. Fuertes críticas al Ministerio de Hacienda, ANIF y el Comité de la Regla Fiscal hicieron hoy serios reparos al concepto favorable que esta semana entregó el Ministerio de Hacienda al proyecto de reforma pensional. Aseguran que habrá más déficit fiscal, menos coberturas y riesgos para los actuales jóvenes. El huevo, proteína preferida de muchos hogares. Este producto es protagonista en la mesa prácticamente de todas las familias por su alto valor nutricional y su bajo costo. Hoy, cuando se celebra el Día Mundial del Huevo, les contaremos cifras muy importantes de consumo en nuestro país. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las startups colombianas que se han convertido en un objetivo estratégico para muchos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Para conversar sobre este tema tan apasionante, quiero saludar a la doctora Marcela Rueda, subdirectora ejecutiva de Connect. Doctora Rueda, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Víctor, para ti y para todos los que nos ven. ¿A qué se dedican ustedes particularmente en Connect? ¿Qué es lo que hacen ustedes por el ecosistema de las startups colombianas? Pues imagínate que Connect es una gran red de universidades y empresas que trabajan mancomunadamente para ayudarnos a convertir en el país más innovador y emprendedor de América Latina. Buscamos ser un país cada vez más competitivo. Más competitivo. Cuando uno habla de capital de riesgo corporativo, ¿más o menos a qué está haciendo referencia? Es un concepto muy interesante que está cobrando cada vez más fuerza. Ustedes seguramente han oído hablar del capital de riesgo. Pues el capital de riesgo corporativo lo que tiene es fondos e inversiones de grandes empresas que buscan invertir en esas startups, en esos emprendimientos para apalancar sus estrategias de innovación y obviamente para obtener retornos, pero es un tipo de inversión distinto porque viene de las grandes empresas. ¿Y cuál es la diferencia con el fondo de inversión tradicional? Pues el Fondo de Capital de Riesgo viene de diferentes actores, particulares, ángeles inversionistas, personas naturales como nosotros, y constituyen fondos que vienen, digamos, de recursos de diferentes fuentes. En cambio, los corporativos arman sus fondos con recursos propios y ahí hay ejemplos en América Latina interesantes como puede ser Bimbo o Davivienda, Bancolombia, Mercado Libre, algunos de los que conocemos así como nombres que nos suenan más. Ah, entiendo. Pues no sé si sea el caso. Voy a poner aquí el ejemplo. Entonces, Davivienda crea un fondo propio con sus propios recursos y con esa plata impulsa emprendimientos, startups. No sé si de ahí fue donde salió la alianza Davivienda Rappi. Exactamente, lo que hacen es crear un fondo para invertir normalmente en etapas más tempranas de los emprendedores, lo que se llaman capital presemilla o semilla, y entonces un banco como Davivienda u otro tipo de empresa dice, venga, yo voy a invertir en estos emprendedores porque me ayudan a solucionar un problema o un reto que tiene mi organización, porque es una manera más ágil de innovar, que muchas veces al interior de las organizaciones es un poco más lento, hay temas de cultura organizacional, etcétera. Entonces, una manera más ágil y muchas veces más eficiente que gastarme los recursos en investigación y desarrollo. Y es una manera también de adaptar tecnología, porque los emprendedores traen tecnología, son muy rápidos, son muy ágiles y están a la vanguardia. Entonces son una manera de también incorporar tecnología y nuevos modelos de negocio a las empresas. Precisamente Rappi es un buen ejemplo de una alianza de emprendedor, gran empresa con Davivienda. Es un excelente ya le entiendo ejemplo. Entonces perfectamente cómo funciona este fondo corporativo para impulsar otras empresas. Pero eso en el caso que tengan sinergia, ¿sí? Entre la una y la otra. Pero yo también tengo entendido que para inversionistas que están buscando es poner a rentar su dinero, también están siendo muy interesantes las inversiones en este tipo de emprendimientos.
Sí, realmente hoy en la región se invierte en más de 8 billones de dólares en capital de riesgo en emprendimientos. Y efectivamente es un vehículo que tiene, por supuesto, algunos riesgos. Uno no sabe cómo van a evolucionar los emprendedores, si van a crecer, si no, si van a existir o no, pero sin duda es una manera de crecer una inversión de manera exponencial cuando esos negocios funcionan, y es la manera de estar haciendo apuestas más disruptivas y más novedosas pues que una inversión tradicional como un CDT u otro Claro. vehículo, digamos, Por ahí se puede crecer actual. más rápido. 8 billones de dólares en la región, en el vecindario. De esa plata, ¿qué tanto se está viniendo para Colombia? O si quieres, se lo pregunto de otra forma. ¿Qué tan atractiva está haciendo Colombia o los emprendimientos colombianos en este mundo de capitales de riesgo? Pues en estos fondos corporativos ha habido un poquito de descenso desde la pandemia en Colombia. Es 1.2 billones de dólares que invierten los corporativos en estas startups, pero sin duda es uno de los países que más atracción está teniendo, ¿sabes? Porque ahí estaría México, Chile, Perú y Colombia. Y es espectacular porque, ¿qué quiere decir eso? Uno, que tenemos empresas multilatinas que están creciendo, como puede ser un Team Foods en el tema de aceites, o como puede ser pues otras empresas como Bancolombia en el sector financiero. Pero dos, quiere decir que ya hay un ecosistema de startups maduras e interesantes, porque nadie va a invertir en una idea pues que suena bonito, pero que al final no promete y no es realmente disruptiva o novedosa. Imagínate que, no sé si todos han oído hablar de los unicornios, que Claro. son aquellas empresas que han recibido una inversión o que son valoradas en más de 1.000 millones de dólares antes de salir a la bolsa. En el 2018 en América Latina había solamente dos, y hoy hay, si no me equivoco, 32 o 33. Y en Colombia tenemos dos, Avi y Rappi. Pero el punto es que hoy hay mucha más crítica, masa crítica tanto de empresas como de emprendimientos, y esta es una señal de que esta es una tendencia que va a continuar creciendo. Claro, Avi superó los 1.000 millones de dólares de valor y ahí empezó a ser clasificada como un unicornio de la región. Pero entonces, ¿cuáles son los sectores que más están atrayendo, digamos, inversión para sus startups? Buena pregunta. El que más es el sector fintech. México y Colombia están muy desarrollados en ese sector. Los bancos son grandes jalonadores de nuevas tecnologías, pero también hay otros. El tema de sostenibilidad en los últimos años ha crecido un montón, que pues representa, digamos, un reto transversal a muchísimas organizaciones. El tema de economía circular, de manejo de agua, de energías limpias, etcétera. El tema de health tech o salud ha cobrado mucha importancia también desde la pandemia. Y hay otros sectores, por ejemplo, retail, que también ha venido creciendo. ¿Cómo es la feria que van a organizar ustedes o en la que van a participar, donde buscan conectar esas dos puntas, ¿no? Los emprendimientos que necesitan recursos para crecer rápidamente y de otro lado los inversionistas que tienen la plata y que buscan hacerla rendir? No, pues imagínense que en Colombia hay un evento el 1 y 2 de noviembre que se llama el Open Innovation and Investor Summit, que lo que busca es conectar a las grandes empresas con los emprendedores. Es una relación gana-gana. Se pueden ayudar a crecer el mercado para el caso de los emprendedores, bueno, en ambos casos, y ayudar con nuevos modelos de negocio, y a los inversionistas corporativos. Entonces, en este evento va a haber una agenda académica. Realmente yo no había visto tantos fondos corporativos aquí en el país nunca, y muchos ejemplos de empresas que lo están haciendo. Tenemos mucho que aprender, entonces
súper interesante para todos que vayan y aprendan de empresas como Corona, de empresas como Familia, de empresas como Cemex y otras internacionales, y que los empresarios puedan ir a pedir cita con estos startups que están súper escogidas, 150 startups con propuestas realmente únicas. Pero pues, lo que le entiendo es que las importantes son las startups, no pues las grandes están buscando la mejor. Pues bueno, vamos a estar muy pendientes de su evento. Muchas gracias, doctora Rueda, por esta explicación. Que tenga un feliz fin de semana. Gracias a ti, Víctor. Buenas noches. Hablando de emprendimiento, con esta información hacemos nuestra primera pausa. Pero cuando regresemos, espere los consejos de Asobancaria para incrementar el ahorro de los colombianos. Ya se los contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Esta semana el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso un documento en el que dio concepto favorable desde el punto de vista fiscal a la reforma pensional. Aunque reconocen que habrá un mayor costo en el futuro para la nación, aseguran que ese costo es manejable y es acorde con las posibilidades financieras, no solo que tiene este gobierno, sino muchos gobiernos hacia adelante. Pero han surgido muchas críticas, las más recientes formuladas esta mañana por ANIF, también por la Fiduciaria de Occidente y por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Por eso me encuentro con mi compañera Laura Rojas, quien estuvo esta mañana muy atenta, tomando nota de los reparos, preocupaciones que allí se formularon. Laura, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Víctor, buenas noches. Efectivamente, esta mañana estuvimos todos desde muy temprano en esta rueda de prensa, y lo primero que hay que decir es que ANIF asegura que el Ministerio de Hacienda, el gobierno, fue positivo en algunos indicadores y que, por supuesto, esto podría aumentar de alguna u otra manera este pasivo pensional. Como que el gobierno fue muy optimista con los cálculos, y aquí lo vemos en esta primera imagen. Dicen desde ANIF y el Comité de la Regla Fiscal que si se utilizaran cálculos más realistas, de pronto el déficit podría ser un poco más grande que el que calcula el Ministerio de Hacienda. ¿Pero qué dice esta gráfica? Indicadores como la pobreza. De un lado vemos lo que dice el Ministerio de Hacienda, y es que asumen una senda de reducción de pobreza de la década previa a 2020. Pero ¿qué dice ANIF? En la época de 2010 la reducción de la pobreza monetaria fue acelerada. Es difícil que este ritmo se repita sin tener medidas complementarias. Ahí está muy claro. Lo otro que también aseguró esta mañana ANIF, el presidente, es lo que podría pasar también con el crecimiento de la economía. Según lo que dice ANIF, es que el ministerio está calculando 5%, de aquí a muchos años. ANIF lo que dice es que el crecimiento a largo plazo de Colombia sería de 3,7%, pues mucho menor. Por eso dicen que es bastante optimista. Y otro indicador que también da como estas luces de cómo es lo que dice el Ministerio de Hacienda versus lo que dice ANIF es la tasa de descuento, que es del 4%, y ellos dicen que sería del 3%. Esa tasa de descuento la usan muchos que traen valores futuros al presente, y eso les da unos cálculos de cifras, por ejemplo, del año 2100 a valor presente neto. Si se utiliza la que está en el proyecto, 4% real, ese valor presente neto es más bajito de lo que debería ser, y dicen que los cálculos pensionales deberían utilizar una tasa de descuento del 3%. Pues veamos, Laura, lo que precisamente sobre estos cálculos entre unos y otros dijo esta mañana el presidente de ANIF. Como en el aire realmente, porque pues no podemos decir, ¿por qué le están dando el aval fiscal? O sea, debería haber una razón. No, se lo damos porque va a haber ingresos de no sé dónde, o vamos a no sé, pero no. Dicen, va a haber un hueco grande, pero esto es algo que el Estado debe hacer, entonces le damos el aval fiscal. Entonces eso es como diciendo, vea, nosotros dentro de 50 años o 40 o 30 no vamos a estar acá. Vean, los que estén acá, vean a ver qué hacen. También hablaron del fondo de ahorro. Esta reforma pensional crea un fondo de ahorro que será administrado por el sector público, y ya nuestros televidentes, Laura, han visto en 2 oportunidades esta gráfica que les hemos explicado. Esto básicamente dice que el fondo de ahorro, tal y como tiene calculado el Ministerio de Hacienda, se va a consumir, se va a gastar por ahí en el 2069, en el año 2070. Ese es el cálculo del Ministerio de Hacienda, y es cuando vemos esta caída muy fuerte en esta línea punteada aquí en esta gráfica. ¿Qué observaciones o qué preocupaciones tienen sobre el fondo de ahorro? ¿A qué se resume esto, Víctor? Y lo que proyecta también el gobierno nacional es que serían cerca de 45 años lo que alcanzarían estos recursos. Pues hay mayor preocupación. Aquí lo vemos, sí. Y lo dice ANIF, que es una de sus principales preocupaciones, es quién manejaría
sería este fondo, si sería a través de fiducias o sería Colpensiones, y qué confiabilidad pues tendría este manejo del fondo. Es la primera preocupación. Y hay otro que también preocupa sobre todo a los jóvenes, es que podría cambiar los parámetros, que la edad de pensión pues se eleve para poder recibir la pensión. Habló esta mañana pues el presidente de ANIF asegurando que serían pues estas las implicaciones que tendría. Claro, es que si se acaba el fondo en el año 2070, de ahí en adelante las pensiones se tendrían que pagar todas con el presupuesto público. Entonces es ahí donde dice ANIF y también el Comité de la Regla Fiscal, de ahí para allá, ¿qué hacemos? ¿De dónde sale la plata? Modificando parámetros, es decir, que las personas de pronto aporten más de su mensualidad al sistema pensional, o inclusive reformas tributarias muy fuertes en ese momento no descartan. Veamos lo que dice también ANIF sobre este tema. Nos preocupa quién va a administrar esos ahorros. Esos ahorros son mucha plata. O sea, lo que va a entrar al fondo de ahorro pueden ser fácilmente unos 20 y pico billones de pesos anuales. ¿Quién va a administrar eso? ¿Quién va a invertir esos recursos? ¿Quién los va a manejar? Y Colpensiones, pues yo lo digo con toda sinceridad, Colpensiones no tiene la capacidad en este momento de hacerlo, y como bien lo dijo el doctor Velasco en su presentación, el Banco de la República se tomó 4 años. El Banco de la República, que lleva administrando reservas internacionales durante 100 años, ¿sí? Se tomó 4 años para montar una tecnología para administrar los fondos que tenía. Colpensiones, ¿cómo va a administrar 20 y pico de billones de pesos anuales? Esa es la gran pregunta que tiene ANIF, cómo van a administrar toda esa plata de ahora en adelante. Bueno, y pues hacen críticas, pero también hacen planteamientos, propuestas, sobre todo ANIF, sobre este proyecto de reforma pensional. Básicamente, y es uno de los inamovibles del gobierno, es mantener el pilar obligatorio en 3 salarios mínimos. Es decir, que absolutamente todos los colombianos coticen sus primeros 3 salarios mínimos al sistema público. Si hay personas con excedentes, con salarios de ahí para arriba, pues se queden en el privado. La propuesta de ANIF es dejar ese pilar obligatorio en un salario mínimo. Inclusive hablan de algunos proyectos paralelos que se han presentado sobre el sistema pensional por estos días al Congreso de la República. Usted lo decía al comienzo del programa, y es que ya se conocieron 2 ponencias, una que apoya al gobierno nacional y otra que es la alternativa ya fue radicada por la senadora Norma Hurtado y que reposa en el Congreso de la República, y esta también habla sobre reducir este umbral del 1,5. Esta mañana, escuchando al presidente de ANIF, aseguraba que estaba mejor, por un buen cambio. ¿Estarían más de acuerdo con eso? Pasaría de 3 a 1,5. A 1,5. La ponencia de la pues congresista. Que sea 1, pero por lo menos ella dice no sean 3, pero 1,5. Veamos lo que dice ANIF. Esa ponencia alternativa tiene muchas cosas positivas, en particular el umbral. O sea, el hecho de que el partido de la U está diciendo que un umbral de 3 salarios mínimos es totalmente inmanejable y que no es beneficioso ni para el ahorro, ni para las pensiones, ni para la estabilidad fiscal del país, y que lo baje a 1,5 es un avance impresionante. Nosotros seguiremos insistiendo que hay que bajarlo a 1. Entonces es un avance muy grande y esperemos que se discuta de manera apropiada esa ponencia. Bueno, básicamente estas son las críticas, las observaciones, recomendaciones inclusive de ANIF, pero también opinó el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que es esa entidad pública que existe para que el gobierno no se vuele unos topes, para que no gaste mucho más de las capacidades que como nación tenemos en cuanto a los ingresos. Y también hablaron sobre unas proyecciones, esto lo ha manifestado en estos términos el propio Ministerio de Hacienda. Hablan de algunos cálculos en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, el pilar contributivo, cuánto sería el costo fiscal sin la reforma y cuánto sería el costo fiscal con la reforma. Aquí estamos viendo algunos cálculos sobre el pilar contributivo, que es el obligatorio. Pero en términos generales, ¿cuál es la observación que hace la CARF o el Comité de la Regla Fiscal sobre todo el costo fiscal del proyecto? Lo proyectado es que sea por parte del Ministerio de Hacienda del 40%. Ese sería el incremento en el costo fiscal. El 40%. Pero en este caso el CARF sí dice que sea mayor,
que es del 50%. ¿Por qué lo dice? Por ejemplo, en algunas propuestas puntuales como la reducción de las semanas de cotización que tendrían las mujeres, que pasaría de 1.300 a 1.000. Esto, por supuesto, haría que aumente pues este pasivo pensional. Claro, y lo que están diciendo es, mire, nosotros creemos que en Hacienda se están descachando con las cifras, y ya lo vimos, nos explicaba usted, Laura. Y aún así en Hacienda creen que va a abrirse ese hueco fiscal, que va a crecer en 40 puntos. Y lo que dice la CARF básicamente es, como están descachados con algunos cálculos, ese hueco puede ser mucho mayor. Veamos lo que dice el doctor Andrés Velasco. La pensional, digamos, ya con los números del gobierno, yo creo que todos estamos de acuerdo, la reforma le cuesta más a la nación. Claro, aumenta la cobertura, se reducen los subsidios, hay cosas positivas, digamos, del proyecto de ley. Sin embargo, también es cierto que nos cuesta más. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, cuesta 40% del PIB más en valor presente neto. Según nuestros cálculos, puede costar 50% más lo que cuesta el pilar solidario y el pilar semicontributivo. Entonces, ¿por qué cuesta más el pilar contributivo? Porque la nación asume una responsabilidad más grande. Todas las cotizaciones por debajo del umbral que se defina van a quedar en la nación, ¿cierto? No es posible ahorrar todo el 100% de esas cotizaciones, porque algunas de ellas van a tener que ser destinadas para pagar las mesadas y devoluciones que hoy en día viene pagando el sistema. Pero además, mejorar la cobertura pues tiene costos. Bueno, pues aquí están las declaraciones, Laura, de los que están preocupados por esta reforma pensional. Pero hay otros que están muy contentos, entre ellos la ministra de Trabajo, que hoy celebró, está muy contenta con ese aval fiscal que entregó esta semana el Ministerio de Hacienda a uno de sus proyectos más importantes, la reforma pensional. Veamos. Apoyo potente que muestra la rigurosidad y el juicio con que tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Hacienda y asimismo los ponentes de la reforma hemos asumido lo que significa la carga de sostenibilidad fiscal, y desde luego cada artículo tiene esta viabilidad que está trabajada por el Ministerio de Hacienda, quien todo el tiempo ha estado con nosotros construyendo la reforma. Bueno, fue un diálogo bastante largo el que tuvieron ustedes esta mañana con ANIF, con CARF, con el sector financiero. ¿Dijeron algo más? Resultó pues un diálogo de 4 horas en el cual hablaron de muchos temas, y quiero finalizar con este, Víctor, y es que como la reforma laboral también va en línea con la reforma pensional, pues aseguran que esta debería aumentar o más bien reducir esos índices de informalidad. ¿Por qué? Porque al reducir los índices de informalidad, y nos explicaba el presidente del CARF y de ANIF también, que cuando la informalidad reduce, pues seguramente van a entrar pues más activos, más recursos al sistema pensional. Entonces esto pues por supuesto nos beneficia a todos. Y de otro lado ya comenzaron como esas discusiones de salario mínimo. Recordemos que esto pues se define a final de año, en la época de diciembre, y el presidente de ANIF aseguró que esta tendría que ser y tendría que ir muy por en línea por cómo quedarían los indicadores de inflación, que no sería, o lo que él asegura, de una cifra que no sea mayor del 9%. Bueno, es mejor dicho, está diciendo que el salario mínimo para el otro año no tenga un incremento muy por encima de la inflación que tengamos en este 2023. Laura, por aquí la espero. Bienvenida siempre. Víctor, muchísimas gracias. Con usted y con esta información hacemos una segunda pausa, y en breve les contaremos cuáles son los 5 países que más producen frutas en el mundo. ¿Estará Colombia en el ranking? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 10%, y corresponde a la caída en las ventas del comercio minorista colombiano en agosto de este año, según el DANE. Pese a esa caída, los empleos en este sector aumentaron 3,3% frente al mismo mes del año pasado. Por el lado de la industria manufacturera se registró una producción 8,6% menor a la de agosto del año pasado, y en este caso los empleos también se redujeron en un 2%. Octubre es el mes del ahorro, pero en Colombia las cifras son preocupantes, pues solo 4 de cada 10 colombianos ahorran algo, una parte de sus ingresos. Por eso, Asobancaria hace este llamado a la gente para que valoren la importancia de ahorrar, digamos. Octubre es el mes internacional del ahorro, y esa es una excelente oportunidad para recordarles los beneficios que trae en materias de finanzas personales y familiares este hábito. En Colombia, solamente el 42% de los adultos ahorran, es decir, solamente 4 de cada 10 colombianos destinan parte de sus ingresos para este propósito. Por eso desde Asobancaria hicimos una radiografía de los departamentos que más y menos ahorran.
¿Qué encontramos? Encontramos que donde más ahorran los colombianos es en Bogotá, Cundinamarca y norte de Santander. En contraste, Boyacá, Córdoba y Chocó es donde menos ahorran sus habitantes. Desde Asobancaria tenemos el compromiso que esta cifra para 2030 pase del 42% al 71%. Esta noche les quiero hablar particularmente de estas empresas. Huevos Oro, Huevos Quiques, Santa Anita, Huevos Santa Rita, el sabor de la frescura, pero en términos generales de todas las empresas productoras de huevo en Colombia. Y es que el tema se relaciona con que hoy es el Día Mundial del Huevo y en Colombia, que es uno de los mayores consumidores, para muchas familias es la única proteína en sus platos diarios. Héctor Rojas salió a las calles a averiguar sobre este tema. Tras perder su trabajo, Gustavo encontró en el huevo la única forma de sustento para su familia. Vi la oportunidad ahí con los huevos y dije, vamos a emplear gente, vamos a vender arepas con huevos, y ahí arrancó todo esto y ha sido un éxito. Gracias al huevo y a ese puesto de comida, hoy el paisa, como lo conocen en esta esquina del barrio 7 de agosto, le da trabajo a otras 10 personas, aunque los precios del huevo lo hayan golpeado. Muy difícil, es muy difícil porque uno comprar los huevos a 6.000 y de un momento a otro, y eso que yo los compro a 16 al por mayor, tú vas a un Carulla, un Éxito y los huevos valen 22, 25. Pero imagínate, o sea, los compramos a 16, el huevo está muy caro, está difícil, sostenerse uno está difícil acá en Colombia. Hoy en Colombia cada persona consume en promedio 315 huevos al año. Para muchos restaurantes el huevo es la proteína que reemplazó otras comidas. En promedio podemos estar vendiendo más o menos 300 diarios, más o menos 9.000 huevos mensuales. En promedio, es lo que se consume. De acuerdo con el presidente de FENAVI, la industria ha sido golpeada y de ahí el aumento del precio y la baja producción que se dio. El año pasado cerramos con 16.000 millones de huevos, veníamos 17.000 millones de huevos, pero a consecuencia de los bloqueos ilegales bajamos 1.000 millones de huevos. Pero destaca el buen momento con el que cerrarán este año, convirtiéndose Colombia en el segundo país más consumidor de huevo después de México. Colombia produce 18.000 millones de huevos, vamos a cerrar este año con la producción más alta de la historia y la buena noticia es que además vamos a ser el segundo consumidor per cápita en el mundo de huevo este año con más de 338 huevos. Una buena noticia para este gremio que hoy celebra el Día Mundial del Huevo, premiando los mejores restaurantes de las ciudades. Feliz día para todos. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana y hasta el próximo martes. Será de 4.249 pesos, hoy subió 18 pesos con 39 centavos. El petróleo de referencia Brent al cierre de la semana se disparó casi un 6%, alcanzó a montarse por encima de los $90, casi en $91, tensionado por lo que está ocurriendo en Israel, Palestina, la Franja de Gaza, en fin, por esas tensiones geopolíticas. Café colombiano, precio de referencia para el fin de semana, 1.391.000 pesos, subió. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,38%, acción más valorizada, la del PEI con una ganancia de 2,62% y la acción que más cayó fue la de Construcciones El Cóndor, con un retroceso muy fuerte del 46,33%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Colombia es un país con una buena producción de frutas. Se producen en grandes cantidades, en muchas regiones y definitivamente muchas variedades. Pero no estamos en el top 5 de los países que más producen frutas. Esos son, en el siguiente orden, China, India, Brasil, Turquía y México. Así terminamos por hoy, los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.